Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una especie de jaula dorada, aunque la palabra dorada parece un exceso cuando pienso en los días grises y opresivos que marcaron mi infancia. Crecí en un pequeño pueblo en el que todos parecían conocerse, donde las calles eran estrechas y las casas, aunque humildes, siempre estaban llenas de vida. Sin embargo, dentro de mi casa, esa vida parecía desvanecerse, absorbida por la presencia de mi padre, Horacio. Él no era un hombre cruel a los ojos de los demás, al contrario, era respetado, admirado incluso, por su carácter firme y su disciplina inquebrantable. Pero para mí, su hija menor, esa disciplina era un muro que se cerraba cada vez más, dejando poco espacio para respirar. Mis hermanos, Matías y Adrián, siempre disfrutaron de libertades que yo solo podía soñar. Salían a la plaza sin horario, pasaban horas con sus amigos y, a veces, hasta se quedaban fuera de casa por la noche. Yo, en cambio, vivía bajo un estricto horario que mi padre imponía con una precisión militar. Cada salida debía ser aprobada, cada minuto fuera de casa era contado. Es por tu bien, decía, con esa voz grave y fría que hacía temblar hasta a mi madre. Mi madre, Marta, era una mujer callada, siempre con las manos ocupadas en algún quehacer. Su mirada, aunque amable, escondía un cansancio profundo, como si llevara años cargando un peso que no le pertenecía. Nunca discutía con mi padre, al menos no frente a nosotros. Pero yo podía notar su incomodidad, la manera en que evitaba su mirada cuando él levantaba la voz. A veces, en los momentos más silenciosos, me preguntaba si alguna vez había sido diferente, si alguna vez hubo amor entre ellos. Sin embargo, esas preguntas nunca salían de mi boca. No había espacio para dudas en nuestra casa. El verdadero inicio de esta historia, de este tormento que aún me persigue, ocurrió cuando tenía 15 años. Era una tarde como cualquier otra, el sol se filtraba entre las nubes y las calles del pueblo estaban llenas de murmullos y risas. Había salido de la escuela y, como siempre, tomé el camino más corto hacia casa, evitando cualquier parada innecesaria. Sin embargo, ese día, un compañero de clase, Carlos, se acercó a mí con una sonrisa tímida y una pequeña nota en la mano. «Es para ti», dijo, antes de alejarse rápidamente. Recuerdo cómo mi corazón latía con fuerza mientras abría el papel. No era nada extraordinario, solo unas pocas palabras: «Me encantaría conocerte más». Pero para mí, esa nota era como un rayo de luz en medio de la penumbra que había sido mi vida. Guardé el papel en mi bolsillo, sin saber que ese pequeño gesto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían todo. Cuando llegué a casa, mi padre ya estaba allí, sentado en su silla habitual junto a la ventana. Su mirada era fija, penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Dónde estabas?», preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. «En la escuela», respondí, intentando sonar tranquila. Pero mi voz tembló ligeramente, y ese pequeño temblor fue suficiente para que él se levantara, acercándose lentamente. No sé cómo lo encontró. Tal vez fue mi nerviosismo, o tal vez simplemente tenía un instinto para descubrir cualquier cosa que considerara una amenaza. Pero encontró la nota. La sostuvo frente a mí, sus dedos apretándola con tanta fuerza que el papel comenzó a arrugarse. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz baja pero cargada de una ira contenida. Intenté explicarme, decir que no era nada, que solo era un compañero de clase. Pero sus ojos, oscuros y llenos de algo que no podía identificar, me silenciaron. Esa noche, los gritos de mi padre llenaron la casa. Me acusó de desobediencia, de falta de respeto, incluso de traición. «Esto es lo que haces cuando no estoy mirando», gritaba, mientras mi madre intentaba calmarlo sin éxito. Mis hermanos, como siempre, se quedaron al margen, observando desde el pasillo con expresiones de incomodidad, pero sin atreverse a intervenir. Lo peor no fueron los gritos. Lo peor fue el silencio que vino después. Ese silencio pesado,
lleno de promesas implícitas de que algo terrible estaba por suceder. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de mi padre, sus ojos llenos de una mezcla de ira y algo más, algo que solo puedo describir como obsesión. A partir de ese momento, todo cambió. Mi padre siempre había sido controlador, pero ahora parecía haber llevado su vigilancia a un nivel completamente nuevo. Ya no podía salir de casa sin sentir que estaba siendo observada. Cada vez que cruzaba la puerta, su mirada me seguía, como si intentara descifrar mis pensamientos. Si me quedaba un minuto más de lo habitual en la escuela, ya me estaba esperando con preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Con quién hablaste? ¿Qué hacían? Sus preguntas no eran simples curiosidades, eran interrogatorios, y yo siempre sentía que cualquier respuesta incorrecta podría desencadenar su ira. Con el tiempo, comencé a sentir que su presencia no era solo física. Había algo más, algo intangible, que siempre estaba conmigo. A veces, en las noches más silenciosas, sentía que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que era solo el estrés de vivir bajo su constante vigilancia. Pero esas sensaciones se volvieron cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Al contrario, se intensificó. Era como si una sombra invisible estuviera siempre a mi lado, siguiendo cada uno de mis pasos. Intenté ignorarla, decirme a mí misma que solo era mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. La situación llegó a un punto crítico una tarde, mientras estudiaba en mi habitación. El aire se volvió más frío de lo habitual, y las luces comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y cuando levanté la mirada, vi algo en la esquina de la habitación. No era una figura completa, solo una sombra, pero su presencia era abrumadora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento, no pude moverme. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que no era real. Pero cuando los abrí, la sombra seguía allí, inmóvil, observándome. Esa noche, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar una forma de escapar, no solo de mi padre, sino de esa sombra que parecía estar ligada a él de alguna manera. Pero en ese momento, no sabía que mi intento de liberarme solo me llevaría más profundamente a un mundo de terror y oscuridad. La vida después de aquella noche en que mi padre encontró la nota cambió drásticamente. Su vigilancia, que antes ya era opresiva, se convirtió en algo mucho más sombrío. Si antes me sentía como un pájaro enjaulado, ahora sentía que la jaula se estrechaba, sus barrotes hechos no de hierro, sino de miradas y sospechas constantes. Horacio no solo quería saber dónde estaba, con quién hablaba o qué hacía, sino que ahora parecía obsesionado con cada uno de mis movimientos, como si esperara que cometiera algún error que justificara su ira. La presencia de mis hermanos, Matías y Adrián, no ayudaba. Aunque nunca dijeron nada directamente, sus miradas de desaprobación eran igual de condenatorias que las palabras de mi padre. Parecía que todos en casa conspiraban para mantenerme bajo control. Incluso mi madre, Marta, que a veces intentaba suavizar las cosas, se mostraba cada vez más callada, como si temiera que cualquier intervención suya pudiera enfurecer aún más a mi padre. Sin embargo, fue durante esos días oscuros que conocí a Iván. Él era un chico del pueblo, tranquilo, de sonrisa amable y mirada serena. Nos habíamos visto muchas veces en la escuela, pero nunca habíamos hablado más allá de un hola casual. Fue después de que mi padre comenzara su campaña de vigilancia extrema que Iván se acercó a mí. Fue durante una tarde en la que todos los demás alumnos habían salido, y yo me había quedado en el aula para terminar unos apuntes. Él entró y, con una voz suave,
preguntó si necesitaba ayuda. Al principio, fui cautelosa. No quería que nadie se involucrara en mi vida, mucho menos alguien que pudiera atraer la atención de mi padre. Pero había algo en Iván que me hacía sentir tranquila, segura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Poco a poco, comenzamos a hablar. Al principio eran conversaciones breves, nada demasiado personal. Pero con el tiempo, nuestras pláticas se hicieron más largas, más profundas. Iván tenía una calma en su voz que contrastaba con el caos que era mi vida en casa. Él hablaba de sus sueños, de cómo quería salir del pueblo algún día y construir algo propio. Y aunque yo nunca lo dije, escuchar sus planes me hacía soñar con un futuro diferente, lejos de las sombras que me perseguían. Pero no importaba cuán cuidadosa fuera, mi padre siempre encontraba una forma de enterarse. Un día, mientras regresaba de la escuela, Iván se ofreció a acompañarme hasta la esquina de mi calle. Fue un gesto amable, inocente. Pero en cuanto llegué a casa, supe que algo andaba mal. Mi padre estaba esperando en la sala, su mirada fija en mí como si pudiera ver a través de mis pensamientos. Esa noche, su furia fue más intensa que nunca. No solo me acusó de desobedecerlo, sino que también insinuó que Iván tenía intenciones oscuras. Sus palabras eran veneno, llenas de insinuaciones y amenazas. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño en mi habitación. Al principio, pensé que era mi imaginación. Había estado tan estresada que mi mente jugaba conmigo. Pero entonces lo sentí, un frío intenso que parecía emanar desde la esquina más oscura de la habitación. Abrí los ojos lentamente y, por un momento, creí ver una figura. Era alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto, y estaba inmóvil, como si me observara desde las sombras. Cerré los ojos con fuerza, diciéndome a mí misma que no era real, que solo era producto de mi estrés. Pero el frío seguía ahí, y con él, una sensación de peso en el aire, como si algo o alguien estuviera ocupando el espacio junto a mí. Las apariciones comenzaron a hacerse más frecuentes. A veces, veía esa figura en los sueños, siempre en la misma esquina de mi habitación, siempre observándome. Otras veces, la sentía durante el día, como si una sombra invisible me siguiera a donde fuera. Intenté ignorarla, intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cada vez que trataba de hablar con alguien sobre ello, sentía un nudo en la garganta, como si las palabras no pudieran salir. Un día, mientras estaba en la escuela, Iván notó que algo andaba mal. Habíamos estado trabajando juntos en un proyecto, y de repente, me quedé inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Había visto algo allí, algo que se movía entre los árboles. Era la misma figura, la misma sombra que me había estado acechando. Iván me tocó el hombro, sacándome de mi trance. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. No supe qué responder. ¿Cómo podía explicarle que había algo siguiéndome, algo que no entendía pero que me llenaba de un miedo visceral? Esa tarde, mientras regresaba a casa, la figura volvió a aparecer. Esta vez, no estaba entre los árboles, sino en medio del camino. Me detuve en seco, incapaz de moverme. La figura no hacía nada, no se movía, no hablaba. Solo estaba allí, como una mancha de oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, logré moverme y corrí hasta mi casa, sin mirar atrás. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un jalón en mi cabello. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba, la sombra, al pie de mi cama. Esta vez, no estaba inmóvil. Se inclinaba hacia mí, como si intentara acercarse. Mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse, incapaz de gritar. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y esperar que desapareciera. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, la sombra ya no estaba. Pero el frío seguía allí, y con él,
una sensación de vacío que no podía explicar. Fue entonces cuando entendí que esta presencia no era algo que pudiera ignorar. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar una forma de detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un miedo constante. No solo era el terror de enfrentar la figura oscura que se había vuelto una presencia constante en mi vida, sino también el miedo a mi padre, cuya vigilancia y comportamiento se volvieron aún más impredecibles. Todo a mi alrededor parecía colapsar, como si las paredes de mi existencia se cerraran poco a poco. Iván intentaba consolarme cuando podía, pero yo sabía que él también comenzaba a sentir miedo. No era solo por mí, algo en mi situación parecía haber despertado algo más oscuro, algo que no podíamos explicar. Sus palabras tranquilizadoras se volvían menos frecuentes, y su mirada reflejaba una preocupación que no se atrevía a expresar en voz alta. Yo sabía que no podía cargarlo con el peso de lo que estaba pasando, pero también sabía que estaba sola en esto. Mi madre, mis hermanos, todos ellos parecían mirar hacia otro lado, como si ignorar la situación pudiera hacer que desapareciera. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí nuevamente aquel frío insoportable que ya se había vuelto familiar. El aire en mi habitación era denso, casi irrespirable, y las sombras en las esquinas parecían moverse, retorciéndose en formas que desafiaban toda lógica. Cerré los ojos, intentando ignorarlo, pero entonces lo sentí, un peso en mi pecho, como si algo estuviera presionándome, inmovilizándome. Abrí los ojos, y allí estaba, la figura, inclinada sobre mí, su rostro, si es que podía llamarse rostro, a solo unos centímetros del mío. No tenía rasgos definidos, solo una oscuridad pulsante, como si estuviera viva. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mis manos, que intentaban empujar aquello fuera de mí, se sentían inútiles, como si estuviera luchando contra el aire mismo. De repente, una voz grave y susurrante llenó la habitación. No era mi padre, ni era humana. No puedes escapar, dijo, con un tono que resonaba dentro de mi cabeza, como si no viniera de fuera, sino de algún lugar profundo dentro de mí. Cerré los ojos con fuerza, rogando que desapareciera, pero las palabras seguían repitiéndose, cada vez más fuertes. Finalmente, el peso desapareció, y cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en mi piel, en el aire, en cada fibra de mi ser. La sombra no era solo una presencia, era un vínculo, algo que estaba conectado a mí de una manera que no podía comprender. Fue entonces cuando recordé las palabras de Iván: no tienes que enfrentar esto sola. Y por primera vez, decidí confiar en él. Al día siguiente, le conté todo. Desde las notas que había encontrado mi padre hasta las apariciones de la sombra. Iván me escuchó en silencio, su rostro serio, sus manos apretadas en un gesto de impotencia. Cuando terminé, tomó un profundo respiro y dijo: conozco a alguien que podría ayudarnos. Me explicó que su tía, Estela, había mencionado una vez a un curandero que vivía en las afueras del pueblo, alguien conocido por tratar casos que escapaban a la lógica y la razón. Esa misma tarde, Iván me llevó al rancho de su tía. Estela, una mujer robusta y de mirada sabia, nos recibió con una mezcla de incredulidad y preocupación. Cuando le conté lo que había estado pasando, su expresión cambió. Esto no es normal, dijo, mientras se levantaba y comenzaba a recoger algunas cosas. El curandero vive lejos, pero si alguien puede ayudarte, es él. El viaje hacia la casa del curandero fue largo y silencioso. A medida que avanzábamos por caminos cada vez más estrechos y oscuros, el aire parecía volverse más pesado. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña rodeada de árboles altos, cuyas ramas parecían formar un techo natural que bloqueaba la luz del sol. La cabaña, hecha de madera vieja y desgastada, emitía una aura que era tanto tranquilizadora como inquietante. El curandero, un hombre de cabello blanco y rostro arrugado,
nos recibió como si estuviera esperando nuestra llegada. Sin decir una palabra, nos guió hacia el interior, donde el olor a hierbas y humo llenaba el aire. Me pidió que le contara todo, cada detalle, sin omitir nada. Mientras hablaba, él asentía lentamente, como si ya conociera la historia. Cuando terminé, se levantó y comenzó a preparar algo en una mesa cubierta de frascos y hierbas. Lo que te sigue no es un espíritu errante, dijo finalmente. Es una manifestación de algo más. Una emoción, un deseo, una obsesión. No está aquí por casualidad. Fue llamado, enviado por alguien. Mis manos comenzaron a temblar y mi mente se llenó con una imagen, la de mi padre, Horacio, su rostro rígido y su mirada llena de una ira que nunca entendí del todo. El curandero continuó, sacando un mazo de cartas desgastadas y colocándolas sobre la mesa en un patrón que no comprendí. Esto está conectado a tu padre, dijo, señalando una de las cartas. Su deseo de controlarte, de mantenerte bajo su dominio, ha dado forma a esta entidad. Pero ahora, se ha salido de su control. Lo que una vez fue una herramienta ahora es una amenaza. Me entregó un pequeño frasco con un líquido oscuro y una bolsa de tela que contenía varias piedras. Esto te protegerá, pero debes ser fuerte. La sombra intentará acercarse, intentará asustarte. Pero no puede tocarte si no le das poder. Recuerda esto, su fuerza viene del miedo. Si no lo alimentas, se debilitará. Regresé al rancho con una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche, seguí las instrucciones del curandero. Coloqué las piedras alrededor de mi cama, formando un triángulo, y rocié el líquido oscuro en las esquinas de la habitación. Cuando las luces se apagaron, sentí nuevamente ese frío familiar, y en la esquina más oscura de la habitación, la figura apareció. Pero esta vez, algo era diferente. No se movía hacia mí, no hablaba. Solo estaba allí, observándome. Recordé las palabras del curandero y cerré los ojos. Aunque sentía su presencia cada vez más cerca, me obligué a no reaccionar, a no abrir los ojos. Podía escuchar su respiración, un sonido bajo y áspero que llenaba la habitación. Pero eventualmente, el sonido desapareció, y con él, la figura. Las noches siguientes fueron iguales. Cada vez que la sombra aparecía, yo cerraba los ojos y repetía en mi mente las palabras del curandero. Con cada noche que pasaba, la figura parecía más débil, más distante, hasta que finalmente dejó de aparecer. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. La sombra podía haberse ido, pero su origen, su conexión con mi padre, seguía siendo un misterio. Un día, mientras trabajaba en el rancho, vi algo que me heló la sangre. En el horizonte, una figura familiar se acercaba. Era mi padre, Horacio, caminando hacia el rancho con una mirada que era una mezcla de ira y desesperación. El clímax estaba cerca, y sabía que esta vez no sería una simple confrontación. Cuando lo vi venir desde el horizonte, su silueta era inconfundible. Mi padre, Horacio, avanzaba hacia el rancho con pasos firmes, pero algo en su forma de moverse me resultaba extraño, casi antinatural. A medida que se acercaba, podía ver que su rostro no era el del hombre imponente que siempre había conocido. Sus ojos, hundidos y oscuros, no mostraban más que una mezcla de furia y algo que solo puedo describir como desesperación. Su piel parecía pálida, casi grisácea, y su figura, aunque aún robusta, daba la impresión de estar deteriorándose desde adentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había forma de escapar, y aunque Iván intentó tranquilizarme, podía ver el miedo en sus ojos. Mi padre finalmente llegó al portón del rancho y golpeó con fuerza, como si quisiera derribar la madera. «Renata, sal ahora mismo», gritó, su voz grave resonando como un eco que se esparcía por todo el lugar. Estela y su esposo, don Anselmo, salieron al patio para enfrentarlo. «No tienes nada que hacer aquí, Horacio», dijo don Anselmo,
poniéndose entre mi padre y la entrada del rancho. Pero mi padre no se detuvo. Su furia era evidente y sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera buscando algo, o a alguien, a mí. Ella es mi hija, y voy a llevarla de vuelta, con o sin su permiso, gritó Horacio. Pero don Anselmo no se movió. Estela me miró desde el umbral de la casa, señalándome que no saliera. Me quedé allí, temblando, sintiendo como el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. De repente, algo cambió. La luz del sol, que comenzaba a ponerse, pareció apagarse de golpe, sumiendo todo en una penumbra inesperada. El aire se volvió frío, tan frío que el vaho de nuestras respiraciones era visible. Horacio, que estaba a punto de empujar a don Anselmo, se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par y sus manos comenzaron a temblar. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de él, emergiendo lentamente de entre los árboles, estaba la figura. La sombra era más grande, más imponente que nunca. Sus extremidades, largas y retorcidas, parecían moverse de una manera antinatural, como si flotaran en el aire. Su presencia era abrumadora, y aunque no tenía un rostro definido, podía sentir su mirada fija en mí. Horacio giró la cabeza lentamente, y cuando vio la figura, dejó escapar un grito que me heló la sangre. No era un grito de ira, sino de puro terror. La sombra avanzó hacia él, ignorando a todos los demás. Horacio retrocedió, tropezando con el suelo, mientras balbuceaba palabras que no tenían sentido. No, yo te llamé para protegerla, no para esto, gritó, pero la figura no se detuvo. En ese momento, entendí lo que estaba pasando. La sombra no era solo una presencia maligna, era un reflejo de la obsesión de mi padre, una manifestación de su deseo de controlarme, pero también de su incapacidad para dejarme ir. La figura extendió uno de sus largos brazos, y cuando tocó a Horacio, su cuerpo se arqueó como si una corriente eléctrica lo recorriera. Gritó nuevamente, pero esta vez su voz se desvaneció en un gemido ahogado. Podíamos ver cómo su piel, ya pálida, comenzaba a oscurecerse, como si la sombra lo estuviera devorando desde adentro. Estela me sujetó del brazo, intentando llevarme de vuelta a la casa, pero no podía moverme. Estaba paralizada, observando cómo mi padre, el hombre que había sido una figura dominante en mi vida, ahora era reducido a algo insignificante frente a esa entidad. Finalmente, la sombra lo envolvió por completo, y con un último movimiento, ambos desaparecieron en la penumbra. El aire volvió a la normalidad, pero el silencio que quedó era ensordecedor. Don Anselmo se persignó, murmurando una oración, mientras Estela me abrazaba con fuerza. Pero yo no podía llorar. Mi mente estaba en blanco, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esa noche, Estela encendió velas alrededor de la casa y me pidió que descansara. Pero el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra y el rostro aterrorizado de mi padre. No podía dejar de preguntarme si esto había sido mi culpa. ¿Había sido yo quien atrajo a la sombra? ¿O era Horacio quien, con su obsesión, había condenado a ambos? Al día siguiente, decidí regresar al pueblo. No podía quedarme en el rancho, no después de lo que había pasado. Iván insistió en acompañarme, y aunque al principio dudé, finalmente acepté. Cuando llegamos a mi antigua casa, el lugar estaba desierto. Mi madre, con el rostro cansado y los ojos llenos de tristeza, me recibió en la puerta. Tu padre no ha vuelto, dijo en voz baja. No pregunté más. No podía. Con el tiempo, la vida en el pueblo volvió a una aparente normalidad. Mi madre y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, aunque siempre había un silencio incómodo entre nosotras cuando se mencionaba a Horacio. Iván y yo seguimos adelante, construyendo una vida juntos lejos del pasado. Pero a veces, en las noches más tranquilas,
Siento un escalofrío en el aire y me pregunto si la sombra realmente desapareció o si sigue ahí, observándome desde la distancia. Han pasado años desde aquel día, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente. Mi padre, un hombre consumido por su obsesión, había pagado el precio más alto. Y yo, aunque finalmente encontré la libertad, siempre cargaré con el peso de saber que esa sombra, esa oscuridad, era tan parte de mí como lo era de él.